Magali no fue mi profesora directamente, la conocí como colega por 3 años en un mismo colegio. Existía, y supongo que todavía persiste de alguna manera, un mito respecto a ella que se transmitía a los estudiantes mucho antes de conocerla, de que era una persona estricta, difícil, incluso mañosa. Y muchos estudiantes, lamentablemente, la conocían desde ese discurso. Sin embargo, de compañeros que tuve que la tuvieron como profesora y de estudiantes que compartimos, siempre se transmitía, al final, el mismo discurso. Es una profesora que si tú quieres aprender, no escatimará en esfuerzos porque lo logres. En otros estudiantes también se destacaba que era una profesora que tenía profundidad en el conocimiento de aquello que impartía. Mucho más allá de lo que enseñaba, se podía escalar en la química a otros niveles que permitían proyecciones diferentes para una universidad o simplemente para el gusto por la ciencia. Y los pocos estudiantes que se atrevían a dar un pasito más en conocerla destacaban su profunda ternura y sinceridad. Admiro su trayectoria, siempre humilde y silenciosa, pero persistente como muy pocas, y por eso creo que su testimonio tiene un lugar en esta sección para maestros y maestras docentes. Bueno, ¿quién soy yo? Bueno, soy Magali Garrido Leiva, profesora de química. Primero estudié química, soy lo primero que salí cuando salí de mi colegio, estudié química, de la cual no ejercí, no, hice pequeños trabajos, pero en general no ejercí, y después de muchos años llegué a la docencia sin ser profesora por una necesidad económica, en primera instancia por una necesidad económica, lo cual me mantuvo y me hizo ir perfeccionándome hasta finalmente sacar la pedagogía en química y desarrollarme como profesora. Además de eso, que es una parte mía, soy mamá de un hijo que es profesor también. Provengo de una familia de profesores, en donde somos 4 hermanas que somos profesoras de distintos ámbitos, de una familia de 6 hermanos, y esa soy en resumidas cuentas. A ver, como dije, lo primero que me llevó, si bien cuando salí del colegio tenía la opción de haber seguido pedagogía por haber tenido la tradición de mis hermanas que ya eran profesoras, mis 3 hermanas que eran profesoras, justamente por lo mismo no quise ser profesora en ese instante y tenía claro que me gustaba mucho la química, por lo tanto me decidí por la química. Pero con el transcurso de los años se fue dando esta cosa de forma natural. Me salió una situación económica que necesitaba trabajar y empecé a trabajar como profesora. Empecé a trabajar como profesora en educación superior. Me ayudó mucho una persona, una amiga que tenía, que me enseñó a cómo hacer clases porque no tenía idea cómo hacerlo. Llevaba además años fuera de todo mi ámbito laboral, me dediqué a ser mamá todo ese tiempo, así que no estaba muy enfocada al ámbito laboral y empecé a hacer clases en educación superior. Luego de eso se me presentó también hacer clases en educación media y comencé a hacer clases en educación media sin ser profesora también, y me fue gustando, pero yo creo que siempre estuvo en mí por una cosa de familia, estuvo en mí que siempre vi en mi casa el trabajo de profesor, siempre se conversó de lo que de colegio, entonces me llevó, si bien una cuestión netamente contractual de que me exigieron un título de profesor, yo tuve la opción de ser profesor o no serlo porque ya lo era, de forma tácita ya lo era, pero tuve que optar por sacar este título o no sacarlo y lo opté y creo que fue la mejor decisión que tomé. Primero saqué un título de profesora técnico profesional porque me dedicaba en colegio técnico y luego saqué el de profesor científico humanista, guiado por muchas experiencias de mi familia. Si bien en el primer trabajo que tuve como profesor en educación media, mi jefa fue mi hermana.
por lo tanto ella me enseñó muchísimo de lo que yo fui aprendiendo en un comienzo en cuanto a ser profesor, netamente tal. Fue un trabajo duro porque era muy crítica, era mi hermana, así que era crítica, y ella me fue enseñando el camino y me fue gustando la relación con los alumnos, con la juventud, me encantó. Más que un estudiante, yo tengo muchos, son muchos los estudiantes que me han marcado en todo el transcurso que tengo, pero sí recuerdo con gran cariño, con mucha marca en muchas situaciones, la primera jefatura que yo tuve en un colegio en Colina, donde eran chiquillos muy malos alumnos, pero muy buenas personas y que me enseñaron mucho a ser profesor. Con ellos aprendí muchísimo, con ellos experimenté muchísimo, los pobres tuvieron que soportar todos mis experimentos, lo pasamos muy bien, fue una jefatura que hasta el día de hoy mantengo una relación, por lo tanto son chiquillos que me marcaron mucho porque me enseñaron. Más que yo le enseñara a ellos, ellos me enseñaron a mí, a cómo ser profesor, a cómo actuar en la sala, qué hacer, qué no hacer. Difícil decir cuál es la principal característica de un buen docente. Yo creo que un buen docente es aquel, si lo pudiéramos englobar en uno solo, aquel que quiere ser docente y que sabe lo que significa ser docente, que ser docente no tan solo significa entregar un conocimiento técnico en el área que es cada uno, sino que es educar a una persona. Y si ese docente tiene súper claro ese conocimiento, no importa el camino que tome para llegar a aplicar ese concepto de educar, sino que importa que eduque. No, pueden haber diversos caminos, tal como se enseñan las asignaturas se enseñan de distintas maneras dependiendo de la asignatura, es como se toma. Es lo mismo un docente en general, puede seguir varios caminos, pero si tienen claro que quiere ser docente, que lo que quiere es educar a una persona, que quiere mejorar a una persona que le está enseñando, es un buen camino. Son hartos obstáculos, pero el primer obstáculo es que es simplemente el eh, sacar estudiantes por sacar estudiantes de cuarto medio. No importa el costo, no importa cómo se haga, no importa si sabe o no sabe, no importa si se educa o no se educa, lo que importa es que termine. Que terminar no simplemente es salir con todos los conocimientos, con todo el bagaje que se necesita un chiquillo porque va a salir al mundo y no tiene idea de nada, ha vivido en una burbuja, porque eso es lo que ocurre en los colegios, se vive en una burbuja en general, sino que existen muchas políticas que impiden, que van poniendo trabas a que el profesor siga avanzando. Entonces, yo creo que son varias cosas en las que están equivocados porque son políticas que las instauran personas que no están con 45 estudiantes, que 40 de ellos no quieren estudiar, sino que simplemente las instauran siguiendo parámetros que no son los reales chilenos, sino que se fijan en otros países sin hacerlo las consideraciones, los cambios que tenemos en Chile, con la idiosincrasia que tenemos en Chile, con las necesidades que tenemos en Chile y con los recursos que contamos en Chile. Sí, pues creo que es diferente, creo que es muy diferente, creo que tiene cosas positivas, creo que tiene cosas negativas. Yo salí de la educación hace 35 años más o menos, de la educación secundaria, y respecto al estudiante, porque se puede mirar de dos aspectos, respecto al estudiante y respecto al docente. Respecto al estudiante era simplemente memorística, era mucho más limitada de lo que es hoy, o sea, pensando que los currículums, el currículum con el que yo terminé en cuarto medio es más o menos lo que está ahora en primero medio, o sea, más o menos esa envergadura. Por un lado, por lo tanto, se tenía menos conocimiento respecto a las cosas, se asumía, no había otra opción más que asumir, el estudiante tenía que asumir
Era blanco, el profesor decía que era blanco y el alumno tenía que aceptar que era blanco, sin ninguna discusión. Por un lado. Por otro lado, se le tenía un mayor respeto al docente, a veces miedo, a veces simplemente respeto. Se le respetaba como una figura que tenía mayor conocimiento que uno, lo cual no existe tanto hoy en día, o no se valora, no es que no exista, no se valora en todos los casos, en que el docente es una figura que tiene la autoridad, vamos a decirla así, una porque tiene más años y otra porque tiene más estudios. Asumiendo eso, teniendo eso claro, que por eso es autoridad y no porque está parado adelante y me puede echar afuera de la sala, yo creo que ahí está la diferencia. Ahora, existía también, en el tiempo que yo estudié, muchos de los hogares, había por lo menos uno de los padres, primero no habían tantos padres separados, y segundo, uno de los padres estaba en el hogar. Por lo tanto, al estar en el hogar había más acompañamiento de los chiquillos y al haber más acompañamiento se podía lograr algo mejor con los estudiantes. Hoy en día existen muchos padres divorciados, muchos padres separados o muchos padres que no existen, existe solo uno, y trabajan mucho los padres y compensan ciertas acciones con cosas materiales que no van, que les cubre un día y no les cubre su pensamiento, su globalidad, sino que simplemente el sentirse feliz hoy porque tengo esto, no el sentirme feliz toda la vida porque gané y conocí mucho más de otras cosas. O sea, yo creo que siempre esto va a ser así porque la humanidad es así, siempre van a haber barreras. Generalmente las barreras tienen que ver con cosas económicas y yo creo que en 20, 30 años más vamos a seguir teniendo barreras económicas para poder mejorar en muchos aspectos. Si bien este año que pasó nos pegó un remesón de cómo cambiar, de cómo tener que hacer el switch, de lo rápido que hay que modificar ciertas situaciones, de que no se puede quedar ya simplemente en un papel, algo que existen otros mecanismos y yo creo que hay que irlos implementando. Los profesores tienen que irse perfeccionando, pero para perfeccionarse también tienen que contar con los recursos y eso debería ser una política de Estado en que los profesores se les deba perfeccionar cada cierto tiempo porque tienen que ir actualizando sus conocimientos que con el boom de las tecnologías cada día son más rápidas. Por lo tanto, yo necesito que un profesor que está entregando conocimiento, que está entregando toda una información, también se actualice. Entonces, creo que por ahí va el mayor escollo que va a presentar la educación en 20, 30 años más, que estamos pensando que a lo mejor son tantos 20 o 30 años más, pero no es tan así. En procesos educativos no es tanto, es un tiempo relativamente normal o corto en 20 años más. Entonces creo que por ahí va la educación, en saber enfocarse bien en los recursos económicos para trabajar con los docentes y en qué es lo que queremos obtener de nuestros estudiantes con esos recursos. Porque simplemente si queremos obtener que salgan de cuarto medio, vamos a seguir igual. Que si quiere hacer lo que lo haga. Ser docente tiene una cosa muy bonita, que es el trabajo con personas, que es el trabajo, en el caso mío, que trabajo con adolescentes, que trabajar con adolescentes es agotador, pero es muy enriquecedor porque son los que están allí, son los que te mantienen activo, son los que te mantienen más joven. Entonces, si quiere hacerlo, que lo haga, que se prepare, que esté dispuesto a luchar, porque va a tener que luchar contra muchas cosas, ¿ya? Contra un sistema educacional, contra los apoderados, contra muchas veces los estudiantes. Entonces tiene que luchar contra muchas cosas y va a tener que poner
ponerse frente ahí y ser capaz de estoicamente recibir balazos que muchas veces son innecesarios o son no propios, no son propios, que los tiene que recibir el profesor, siendo que vienen de atrás, pero que si lo quiere hacer es una carrera muy linda. No se va a hacer millonario, no creo que de aquí a 20, 30 años más un profesor va a ser millonario en Chile, creo que va a seguir siendo de la misma manera, pero no somos miserables, como mucha gente cree. La mayoría de los profesores son familias que mantienen y se han mantenido, y son familias que se mantienen bien. Uno se puede mantener bien sin ningún problema, pero no se va a hacer rico tampoco de un día para otro. No vamos a ganar los millones que ganan en el fútbol, pero somos personas felices haciendo lo que hacemos. Así que si quiere hacerlo, que lo haga. Pero que es un trabajo duro, porque se trabaja con personas y con personas que se están formando. Yo creo que existen muchas cosas que son buenas, que hay y que hoy día tenemos a disposición, que esa es la gran ventaja de la tecnología que tenemos hoy en día, que tenemos a disposición un sinnúmero de cosas que las podemos ver y observar. Pero creo que partir por algo súper simple, para poder mirar más allá, hay que ver más allá. Si yo quiero mirar más allá, si yo quiero observar lo que hay más allá, me tengo que disponer a mirarlo. Y para eso me sirve simplemente pararme y mirar, y observar y preguntarme. Creo que eso es una experiencia súper valiosa. Escuchar el silencio, creo que es súper valioso, porque eso te enseña a escucharte a ti mismo, y eso es muy importante, y observar lo que existe alrededor. Y ya yéndonos a cosas que existen, digamos, dispuestos en los distintos aparatos tecnológicos, existen muchos. Yo no leo muchos libros, pero sí sé mucho de cosas. Creo que uno no necesita encasillarse con un segmento. Creo que es importante en la vida conocer todo para poder opinar de todo. Por lo tanto, si bien yo tengo gustos musicales, mis gustos musicales bastante determinados, creo que hay que escuchar toda la música para saber cuáles son mis gustos musicales. Creo que hay que ver distinta televisión para saber cuál es la televisión que me gusta y cuál es la que me atrae y la que no me atrae. ¿Ya? Entonces creo que hay que conocer de todo un poco. Creo que una de las falencias que existe hoy en la sociedad es el segmentarse, el estar divididas porque esto me gusta, esto no, esto sirve, esto no. Voy a usar las palabras de un comentarista deportivo, que voy a hacer lo contrario a lo que él dijo. Él dijo una vez que él no vibraba con la música clásica, vibraba con un gol. Yo vibro con la música clásica, y si es un gol de Chile también vibro con un gol. ¿Ya? Entonces voy más allá. Creo que existen muchas cosas que hacen vibrar y que te permiten aprender. No sé, pues a mí de pequeña me enseñaron mis padres a ser observadora, y tal vez por eso me fui al área de la ciencia, porque aprendí siempre a ser observadora. Siempre me preguntaron el por qué, siempre vi más allá, siempre escuché más allá y coloco atención en esas cosas. Existen muchas cosas en el mercado que uno puede aprender. Si pudiera dejar algunos videos, cosas que tengo ahí, miles de videos que hay de educación, miles de videos de naturaleza, de cómo interaccionan los animales entre sí, por qué son animales distintos a nosotros, al animal del ser humano. Entonces verlos cómo interaccionan, videos ya me voy al área que me gusta, que es la ciencia, videos de ciencia. Ver el feminismo desde otra manera, hoy en día que también se ocupa harto el feminismo y que está muy en boga el feminismo, y que viva por el feminismo. Ver el feminismo de otra manera, por ejemplo, de ver a científicas como Marie Curie, que es una tremenda científica, y que ella lleva el feminismo desde los años 20, de 1920, no desde ahora, desde el 2010, no sé
en 2000. Entonces ver cómo ella sí tuvo que luchar, una mujer entre muchas otras, entre muchos otros hombres, perdón, para ser valorada como una estudiosa, y solo por ser mujer. Solo por ser mujer no se le veía más. No sé, pues conocer la vida de Einstein y conocerlo más allá, no leer un libro técnico de Einstein, sino que simplemente conocer su vida y saber cómo fue su vida y darse cuenta de que desde pequeño se puede ir sacando conclusiones de cosas muy pequeñas. Yo puedo ir creando a una persona que vaya siendo maravillosa después en su vida adulta. No sé, leer distintas cosas, distintas religiones para conocer, ver para saber de música, ver un video que se los dejo, una película, perdón, no es un video, es una película que se llama Fantasía, en donde se enseña cómo saber escuchar los sonidos, cómo suenan los sonidos y cómo se representan a través de animales, de simples animales. Es una película animada, no sé, muchas cosas, que existen muchos, es solo buscar y encontrar ahí muchas cosas que uno puede conocer. De todo se puede aprender, de todo se puede sacar algo, solo hay que querer hacerlo. Ya, pues, Mara, muchas gracias por abrir las puertas de tu casa, por dar este testimonio. Espero que hayan más entrevistas como esta en el futuro y ojalá que esto tenga un valor para las personas que lo ven. De repente uno está medio perdido haciendo este ejercicio, de repente uno como que está aturdido, cree que está solo peleando contra un montón de monstruos y que nadie lo entiende. Y ahí se da cuenta que en las personas que siguen en la instancia han tenido que atravesar lo mismo y es un momento, pero al final se escribe una historia hermosa detrás de lo que estamos construyendo día a día, a pesar de esos matices a veces grises o desagradables. Así que muchas gracias por ser parte de este proyecto. Espero que te haya gustado esta conversación. Sí, me puso muy nerviosa. Bueno, hasta luego. Muy nerviosa. Chao, chao.